Bueno, arrancamos. No, pero quédate calado. ¿Qué tal? Buenas noches. En nombre del Observatorio Económico de San José, el agradecimiento a todos quienes nos acompañan aquí en esta casa, también a quienes nos siguen la transmisión virtual a través de nuestro canal de YouTube, a lo que es la presentación de los resultados de este sexto Observatorio Económico Departamental. Y como buen anfitrión que es, que ya lo demostró, vamos a recibir ahora a Óscar Sobrera, del Centro Comercial e Industrial, para dar la bienvenida formal a este evento. Me mata la tecnología. Bueno, bienvenidos. En realidad estábamos hablando hace un rato que es un observatorio, más allá de que es la sexta edición, que vuelve al centro comercial. O sea, la primera vez que hicimos la presentación se hizo acá en el centro, luego decidimos hacerlo en forma itinerante y fue pasando por las distintas instituciones y bueno, en este caso vuelve al centro. Eso es bueno porque cuando lo lanzamos no sabíamos si iba a haber una segunda edición, una tercera, pero no, por suerte hemos podido mantenerlo en el tiempo. Y bueno, quiero agradecer a todos que estén presentes acá, básicamente porque esto lleva un esfuerzo y para nosotros es muy importante que ustedes puedan verlo y que puedan sacar conclusiones de toda esta información que se va a brindar ahora en breve. Así que bueno, sin más, agradecerles nuevamente su presencia acá y le voy a dar paso a la directora acá de la situación. Bueno, como decía Óscar, esta sexta edición da como vuelta toda lo que fue la rueda itinerante. Ya venimos con una experiencia al respecto del observatorio. Y bueno, y en realidad la particularidad que quiero destacar es que ahora el observatorio va a hacerse de manera anual, ¿no? Como se hacía antes, semestral, y eso nos obligó a hacer como un corte en las preguntas, porque nosotros veníamos respondiendo de manera semestral, la encuesta se hacía con esa periodicidad. Entonces, ahora en realidad lo que sucede es que muchas preguntas están enfocadas en lo que pasó en el 2022, porque el último observatorio, la quinta edición, fue relevar la actividad económica del departamento del segundo semestre del 2021. ¿Tá? Es válido aclararlo porque en realidad hay muchas respuestas de la encuesta que están enfocadas en la actividad del 2022, pero hay algunas que son coyunturales, que son del 2023. Entonces ahí vamos a ver cierta dicotomía que, bueno, quiero adelantar porque creo que es importante. Bueno, como sabemos, el Observatorio Económico es una herramienta que se lleva a cabo por las gremiales empresariales del departamento y por la Intendencia de San José. Con el objetivo de relevar las principales variables económicas para la toma de decisiones y para la generación de políticas a nivel departamental. Con esta sexta edición tuvimos algunos objetivos particulares. Uno de los objetivos fue ampliar la muestra de las empresas encuestadas y ampliar la participación del sureste del departamento, de las empresas ubicadas en el sureste del departamento, y además también incorporar estas preguntas coyunturales que veíamos que las gremiales veían en cada una de sus situaciones particulares, ya sea las del agro como las del comercio, veían que eran inquietudes de las empresas que nos permitió un poco poder evaluar con datos objetivos y subjetivos también de las empresas en cuanto a estas situaciones coyunturales que estamos atravesando como país. Sabemos que hay dos módulos independientes y complementarios entre sí. Está el módulo 1, que es el relevamiento de información de fuentes secundarias, públicas y privadas, que nos permiten ver los datos objetivos de la actividad de San José. Y por otro lado está el módulo 2, que es la encuesta propiamente dicha a las gremiales, ya descritas anteriormente, que nos permite ver la percepción sobre algunas variables y también lo que fue la actividad económica en este periodo que ya esbocé anteriormente. Las instituciones, ya lo hemos
dicho anteriormente, pero la Intendencia de San José, el Centro Comercial e Industrial de San José, la Asociación Rural de San José, el Centro Comercial e Industrial de Libertad y Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez. Bueno, primero vamos a arrancar con el módulo 1, que como les comentaba, refiere a un relevamiento de datos de fuentes secundarias, públicas y privadas, que nos permiten mostrar lo que fue la actividad del departamento en este periodo. Cuando vemos en el mercado laboral, una variable que veíamos midiendo edición a edición era la cantidad de empresas y de puestos cotizantes en el departamento. Bien, en realidad en ediciones pasadas veníamos mostrando como lo prepandemia como una de nuestros horizontes a alcanzar aquellos niveles prepandemia. Bien, lo que vemos acá en realidad es que, bueno, obviamente en la pandemia los puestos cotizantes tuvieron una baja, pero hoy en día nos ubicamos en los puestos cotizantes, que es la gráfica de abajo, en 3.500 puestos cotizantes más que los niveles prepandemia. Es decir, hoy, si nos paramos y miramos enero del 2020, que es nuestro referente para ver la situación y que no está teñido por aquella coyuntura de la pandemia, aquella estacionalidad que estábamos viendo en las ediciones anteriores, en los observatorios anteriores, vemos que no solo estamos igual, sino mejor a los niveles prepandemia. Hoy en día, en San José, el último dato es 46.800 puestos cotizantes en el departamento. Bien, con la cantidad de empresas sucede algo similar, o sea, estamos en niveles mejores que de prepandemia. Hoy en día estamos en 500 empresas cotizantes más que lo que fue en enero del 2020. Y bueno, y eso vemos que no solo nos recuperamos el nivel de actividad en las empresas que teníamos después de la pandemia, sino que lo mejoramos. Bien. En cuanto a la evolución de los beneficiarios de seguro de desempleo, que era aquella variable que nosotros seguíamos con detenimiento a la pandemia, porque, bueno, no solo a nivel departamental era de gran interés, sino también a nivel nacional. Si nosotros viéramos hoy en día el último dato, a agosto del 2023, vemos que los beneficiarios de seguro de desempleo son 1.914, o sea, estamos casi similar a los niveles prepandemia, que era aquel número de 1.800 que queríamos como alcanzar. Bien. Después, con respecto a la tasa de actividad, a la tasa de desempleo y a la tasa de empleo, una particularidad de estos datos es que a nivel departamental este dato comenzó a darse en febrero del 2022. ¿tá? O sea, el INE empezó a disponibilizarlo en esa fecha. Entonces, en realidad, esto nos permite ver un poco lo que vemos en la evolución de un año completo, que no nos permitía verlo en la edición anterior, que fue en junio del 2022, o sea, que lo vimos en junio del 2022. Y lo que nos permite ver es que, a grandes rasgos, la última tasa de desempleo revelada por el INE para el departamento, que es del 9%, está por encima de la tasa nacional, que en ese mes fue de 8%, y además tenemos una tasa de actividad menor y una tasa de empleo menor también. Bien, o sea, estamos en niveles un poco por debajo del nivel promedio nacional. Con respecto a las exportaciones del departamento, esta variable se ve a nivel anual, o sea, la periodicidad que Uruguay 21, que es la fuente que disponibiliza esta variable, es a nivel año cerrado, y en el 2022 vimos que Brasil aparece como principal destino exportador. Esto es me llama la atención porque en realidad China venía siendo año a año de manera consecutiva el principal destino de exportación para el departamento. Y bueno, y por otro lado, los productos lácteos siguen siendo el principal
producto exportado por el departamento. Bien, lo que es importante destacar es que las exportaciones del 2022 superaron las del 2021 y además fueron un 7,7% del total de las exportaciones del país. Bien. Bueno, con respecto a la crisis hídrica, acá en realidad nos pareció importante destacar que bueno, el informe final de OCE fue el 23 de agosto del 2023. O sea, ese fue el momento en que OCE dio finalización a la crisis hídrica que estaba atravesando el país. Sabemos que nuestro departamento fue uno de los departamentos más afectados por la crisis. Y nada, y en realidad lo que se destaca en el informe de OCE es que en los próximos meses que se va a llevar a cabo el proyecto Arasatí, que se adjudica de parte del gobierno como la solución al problema de abastecimiento público de agua potable, bueno, se destaca que es en nuestro departamento el proyecto y que además va a comprender el abastecimiento del 60% de la población del país. Bien. Lo que sucedió en nuestro departamento no fue muy diferente a lo que sucedió en todo el sureste del país. Sin embargo, pudimos sortear lo que aparece en el informe, es que sin embargo San José pudo sortear por la reserva de agua aquella crisis que estuvimos atravesando en los primeros meses del 2023. Bueno, por otro lado, vamos con las cifras de seguridad. Esto lo venimos viendo también año a año en el observatorio porque es de gran interés. Por un lado, sabemos que San José sigue siendo uno de los principales departamentos del país que refleja la mayor tasa de homicidios. Ahí vemos que detrás de Montevideo, Canelones, Rivera, Maldonado y Salto ubicamos la cifra del 2022. Y por otro lado, lo que también nos pareció importante resaltar en esta edición fueron los hurtos que también, o sea, vienen manteniéndose a lo largo del tiempo, no han tenido grandes variaciones, pero seguimos siendo uno de los departamentos, si miramos a nivel nacional, con más hurtos relevados, obviamente, por el Ministerio del Interior. Acá una salvedad al respecto, que esto en realidad son denuncias de hurtos, ¿no? O sea, de acá obviamente esta estadística, obviamente que en la realidad puede ser que superen, pero como es una estadística, un dato objetivo, son las que llegan al Ministerio del Interior como denuncia de hurto, obviamente. Bueno, por otro lado, con las rapiñas pasa algo similar. Seguimos siendo uno de los departamentos, y si ven ahí, el cuadro es bien gráfico, o sea, estamos por encima de la media, o sea, estamos por encima, siempre somos de los primeros puestos de los departamentos en cuanto a rapiñas. Eso se sigue manteniendo a lo largo del tiempo, y la gran... La cifra diferente en este observatorio y que nos llamó mucho la atención fue el número de abigeatos, que o sea, si nosotros vemos la evolución desde el 2017 a el 2022, vemos que los abigeatos disminuyeron sustancialmente su cifra, disminuyendo casi un 50% respecto a la cifra del 2017. Bien. Bueno, el resto, homicidio, hurtos y rapiñas, se mantuvieron casi en los mismos niveles que en el resto de los años anteriores. Bueno, ahora vamos a pasar al módulo 2, que bueno, como ya mencioné, se trata de la encuesta que el observatorio envió a las empresas de las gremiales empresariales que conforman el observatorio. Y además, bueno, vamos a ver que además este año se agregó con este objetivo de poder ampliar la muestra,
agregamos empresas no socias del sector comercio, industria y servicio y empresas no socias del sector agropecuario, que fue una base de datos que disponibilizó la Intendencia para poder ampliar las respuestas y poder llegar a aquella zona del departamento que yo les mencionaba, el sureste del departamento, que siempre quedaba como más rezagado con respecto a las respuestas del resto del territorio. Bueno, acá un poco hablando de la metodología, la encuesta fue realizada por formulario web desde el 31 de julio hasta el 6 de agosto. Luego se realizó de manera telefónica entre los días 7 de agosto a 20 de agosto. Y bueno, y al igual que las ediciones anteriores, el formulario además se envió a todas las empresas que son socias de las gremiales y también a la base de la Intendencia, y entonces el universo que conformó esta muestra fue 813 empresas establecidas en el departamento. Bien. Bueno, la temática de muestreo es no probabilística y la muestra obtenida, o sea, las respuestas que obtuvimos de aquel universo que vemos de 813 empresas establecidas fue de 370 empresas que contestaron. Bien. Bueno, el cuestionario fue autogestionado por internet y encuestas telefónicas, ya lo vemos ahí. Lo que se puede ver en esta tabla es que año a año, bueno, la primera edición 266 respuestas, pero año a año ese número ha subido. Sin embargo, este año no hemos alcanzado el récord de la cuarta edición, que fue de 418 empresas. Bien. Por eso, o sea, cuando nosotros vemos el universo entero y las respuestas que obtuvimos, estamos cerca del 40%. No hemos alcanzado aquel récord que superaba el 50% de respuestas. Bien. Algo importante en esta edición es que la distribución de empresas por ubicación geográfica, que siempre lo vemos edición a edición para poder comparar y para poder ver cómo estamos, es que este año incorporamos la distribución de empresas la distribución por ubicación geográfica recomendada por el INE. Esto fue una de las recomendaciones que vino desde el lado de la Intendencia para poder tener una comparación mejor a nivel nacional, dado que si nosotros quisiéramos ver la comparación de localidades con respecto a variables que el INE, por ejemplo, ahora va a relevar en el último censo, esto nos permite tenerlo con la misma categorización. Bien, entonces ahí vamos a ver que hay algunos puntos, por ejemplo, Capurro, que en realidad antes, si ustedes ven en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta edición, aparece vacío. Eso no quiere decir que no hubo respuestas de Capurro en esa edición, es que en realidad las respuestas de Capurro estaban agrupadas en varias localidades que estaban cerca de Capurro. Ahora lo que hicimos fue desagregar esas localidades y tener mucha más granularidad a la hora de poder utilizar los datos abiertos que comparte el INE. Bueno, ahí vemos que si ustedes ven a grandes rasgos, San José de Mayo sigue siendo la localidad que más respuestas tenemos desde el lado de las empresas. Sin embargo, ahí vemos otra particularidad, que esto de la ubicación geográfica rural, que aparece ahí como por debajo, que tiene 74 respuestas en esta edición, antes en realidad estaba agrupada en otras localidades y lo vemos como más desagregado. Esto quiere decir en realidad que, bueno, que tenemos una buena participación del sector agropecuario, de las empresas del sector agropecuario, y que esas empresas están categorizadas por el INE como localidad rural, no tienen una ubicación geográfica propiamente dicha. Bien, después otra de las cosas que siempre vemos es el tamaño de empresa por sector.
vemos que la participación de las empresas encuestadas, la mayoría siguen siendo microempresas, ya sea en el sector agropecuario como en el sector comercio, industria y servicio. En el de agro vemos que grandes, o sea, de 100 o más empleados, tenemos 0 respuesta, por ejemplo. Y bueno, y en realidad, nada, eso se repite año a año, es una cifra que no tiene mucha diferencia. Después tenemos como más desagregado, cantidad de empresas por sectores, en comercio, industria y servicio, que podemos dividirlo entre comercio, industria y servicio, vemos que, bueno, las de comercio son las que más responden. Estos también, o sea, viene pasando edición a edición. Y con el sector agropecuario pasa que las de lechería también sigue repitiéndose, edición a edición son las que más respuestas tenemos. Sin embargo, vemos que ganadería vacuna también tuvo un poco de disminución en detrimento de la lechería. O sea, vimos un aumento de lechería, una disminución de vacuna, por eso la cifra en global del sector agropecuario se pudo compensar entre esos dos sectores. Bueno, en realidad, los últimos dos cuadros que vemos ahí es la cantidad de empresas por gremial. Aquel otro que vemos ahí, que esto es algo nuevo también, que aparece en esta edición, son aquellas empresas de la base que disponibilizó la Intendencia. Vemos que en el sector comercio el 81% de las respuestas fue por el lado del Centro Comercial de San José y el 14% del Centro Comercial de Libertad. Solo un 4% fue por esta base de datos que disponibilizó la Intendencia. Por el otro lado, en el agro vemos un poco más de paridad entre las respuestas. Vemos que la Sociedad de Productores Lecheros respondió en un 50% y la Asociación Rural en un 30%. Otros, de 19%, que también es muy grande, es la base mayormente la base de queseros, de empresas que se dedican a la quesería, que es una base que disponibilizó desarrollo, el Departamento de Desarrollo de la Intendencia. Bueno, y ahora vamos puntualmente con el módulo 2, estrictamente dicho. Recordemos que en el módulo 2 tenemos como una serie de preguntas que son de núcleo común, que son preguntas para ambos sectores y que además son preguntas recomendadas por la Cámara de Comercio a nivel nacional, que nos permite compararnos con el resto de los observatorios departamentales. Bien. Acá las preguntas enfocadas al principal sector de actividad y a las localidades que integran. Vemos que el principal sector de actividad de las empresas fue lechería, en segundo lugar comercio, después servicios, que ahí iban transporte, turismo, servicios de limpieza, y en cuarto lugar ganadería vacuna. Ya después, en menor medida respondió otro, que ahí están agrupados varios rubros: agricultura, industria, construcción, ganadería ovina y el último es forestal. Bien, esto es importante destacar porque, como yo les comentaba, o sea, la participación del sector de actividad lechería es el rubro de actividad que más ha crecido a lo largo de las respuestas del observatorio. Son las empresas que más han crecido su participación en respuestas. En detrimento de, claramente, el comercio, tuvo mucho menos respuestas que otras ediciones, y bueno, ganadería vacuna se mantuvo más o menos a los mismos niveles. Pero siguen ganando participación con respecto al comercio, que pierde un poco su participación total en las respuestas.
Ahí vemos que, bueno, las empresas socias, vemos que la mayoría fueron del Centro Comercial e Industrial de San José, después en segundo lugar de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, en tercer lugar Asociación Rural de San José, y bueno, después ninguna de las anteriores, y Centro Comercial e Industrial de Libertad. Bueno, vemos que acá, tomando en cuenta la nueva clasificación de localidades del INE, la zona de Ciudad del Plata, que antes aparecía como en una misma categoría, hoy la vemos desagregada en todas las localidades que componen Ciudad del Plata en general. Por eso, por ejemplo, aparece Playa Pascual ahí con dos empresas que respondieron, que es algo novedoso porque no lo teníamos desagregado de esa manera. Y vemos aquello que yo les comentaba de aquel sector rural que no tiene una localidad específicamente, aquella empresa que responde sector rural, pero que es algo nuevo, es la categorización que utiliza el INE hoy en día en el censo. Bueno, acá preguntas enfocadas a el personal que trabaja actualmente en la empresa, que claramente no incluye dueños, ni socios, ni personal safral. Bien. La pregunta, vemos que las respuestas, la mayoría, son de 1 a 4 personas, como yo les comentaba, o sea, la mayor parte de respuestas está en aquellas microempresas que responden, ya sea en el sector agropecuario como en el sector comercio, industria y servicio. En ambos sectores vemos que se repite esta tendencia, que la mayor parte de las empresas están compuestas de 1 a 4 personas. Aquellas que dicen 0 son aquellas empresas que no tienen trabajadores, o sea, son empresas que las desempeñan sus propios dueños. Por eso vemos aquella de 0 y bueno, más vemos también en disminución su participación, las de 5 a 19 personas, de 20 a 100 personas y bueno, solo 3 respuestas de más de 100 personas. Bueno, acá empiezan como las preguntas que yo les comentaba, que están enfocadas estrictamente en aquella actividad que tuvimos en el año 2022. Por eso yo hice esa puntualización al principio, porque bueno, este observatorio tiene la particularidad que va a ser anual y nosotros la última edición relevada fue en el segundo semestre 2021. La pregunta es: ¿ha despedido personal durante el año 2022? 335 empresas respondieron que no y 35 que sí. Después esta pregunta, que no lo pusimos en la diapositiva, pero esta pregunta llevaba a otra que hacía responder a aquellas empresas que habían respondido que sí, cuál había sido la causal por despedir personal durante ese año. Y la mayoría respondió que los costos habían sido la principal causal para tener que despedirlos. En segunda instancia aparecía el desempeño del trabajador dentro del año 2022, pero los costos eran por mucha diferencia, superaban las respuestas que era por el desempeño. Después, también dentro de estas preguntas de tronco común en ambas gremiales de personal, ha contratado personal durante el año 2022 y bueno, la mayoría responde que no, 238 empresas responden que no y 132 empresas que sí. Si nosotros vemos esto a nivel comparación con ediciones anteriores, vemos que acá no quedó el porcentaje, pero en realidad el 238 son alrededor de un 65% de las empresas que respondieron que no y un 34% que respondió que sí. Vemos que si lo vemos en comparación con las ediciones anteriores, como yo les comentaba, la última edición relevó la actividad en el segundo semestre del 2021, vemos que cambió un poco ese comportamiento, ¿no? O sea, vemos que antes las empresas que no habían contratado personal eran un 78% versus
hoy, que la foto es distinta y estamos en un 65%, ¿bien? Es decir, las empresas en el 2022, si comparamos con lo que sucedió en el 2021, contrató más personal durante ese año. Bueno, después hay un bloque de preguntas también en ambos sectores, en el agro y en el comercio, industria y servicio, que está dedicado a ingresos y endeudamiento. La pregunta estrictamente es, comparando el año 2022 respecto al 2021, ¿sus ingresos brutos han aumentado, disminuido o se han mantenido igual? Y bueno, y ahí vemos que 134 empresas respondieron que se mantuvieron igual, 112 aumentaron, 103 disminuyeron, y bueno, y en realidad tenemos esos casos atípicos, que es que, bueno, que la empresa, por ser nueva, no tuvo facturación en el 2022, entonces no se puede comparar con ningún periodo, o sea, son nuevas del 2023, nuevos socios, y durante el segundo semestre del 2021 tampoco tuvieron facturación, o sea, hay 5 empresas que no tuvieron facturación y tampoco podían hacer esa comparación, ¿bien? Pero si nosotros vemos a nivel global, el 36% de las respuestas fueron que se mantuvieron los ingresos brutos iguales. O sea, este valor descendió respecto a lo que se había constatado en el 2021, que era 45%. Es decir, 45% de las empresas que respondieron en el 2021, si sus ingresos brutos se habían mantenido iguales, lo comparamos hoy con ese 36%, ¿bien? O sea que estamos en una peor situación respecto del 2021. Bueno, durante el año 2022 su empresa se endeudó, la mayoría, un 71% respondió que no y un 28% respondió que sí. Después esta respuesta también tiene una respuesta extra para la empresa que respondió que sí, que es cuáles son los canales por los cuales se endeudó la empresa, y ahí en realidad aparecen si fue por un banco, si fue por un préstamo de alguna institución pública, si fue por un particular. La mayoría detalló que había sido banco público. Ahí la respuesta era banco público, banco privado, y el mayor porcentaje de empresas respondió banco público. Bueno, para cerrar este módulo, este primer módulo general de tronco común entre ambos sectores, vemos las expectativas generales para el cierre del 2023, ¿bien? Y bueno, y para los próximos 12 meses. Las expectativas generales, la pregunta es, para el cierre del 2023, piensa que sus ingresos brutos serán menores, iguales o mayores respecto a los ingresos del 2022. La mayor parte respondió menores. Y bueno, ya después, con muy poca diferencia, respondieron iguales. Es decir, las expectativas de las empresas para el cierre del 2022 son pesimistas e iguales, o sea, no tienen expectativas de mejorar, salvo 89 respuestas que los ingresos brutos van a ser mayores para el cierre del 2023. Y después se hace otra pregunta, que es en los próximos 12 meses, ¿cómo estima que se comportará la rentabilidad de su empresa? Y bueno, o sea, muy en concordancia con lo que habían respondido en la respuesta anterior, la mayor parte de las empresas, 197 respuestas, respondió se mantendrán iguales. Ahí vimos que en realidad hubo muy poca diferencia entre aumenta y disminuye, y sin embargo, cuando dicen para el cierre del 2023, piensa que sus ingresos brutos son mayores, respondió solo 89 personas. Y en realidad lo que se puede ver en estas dos preguntas es que las empresas en un horizonte de mediano plazo, es decir, en 12 meses, piensan que
la situación va a mejorar respecto al corto plazo. O sea, la primera pregunta está enfocada en el corto plazo porque es al cierre del 2023 y nosotros la encuesta la hicimos en agosto. Y la segunda pregunta es más con una visión a mediano plazo y es un poco más optimista la visión a mediano plazo que la de corto. Bueno, ahora vamos estrictamente con las respuestas enfocadas en el sector agropecuario. Ya sabemos que las gremiales son la Asociación Rural de San José y la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez. Bueno, acá hay preguntas que también se repiten año a año, como por ejemplo las de producción y costo. Ahí está cuál es el principal producto que produce el establecimiento, en concordancia con lo que veníamos hablando, que el principal rubro era lechería, el principal producto que produce el establecimiento sigue siendo leche, en segundo lugar carne, en tercer lugar queso, que esto es un diferencial con respecto a ediciones anteriores, porque bueno, agregamos esta base de datos proporcionada por la Intendencia, y bueno, y otro en cuarto lugar. Cuando hacemos la pregunta sobre la evolución de los costos, reitero, o sea, es la comparación del año 2022 respecto al año cerrado 2021. Comparando el año 2022 respecto al año 2021, cómo han evolucionado sus costos de producción, el 67% de las empresas del sector agropecuario respondió que han aumentado los costos de producción. El 25% se han mantenido igual y solo un 6% de empresas, es decir, 13 respuestas, respondieron que han disminuido, mantenido igual, y solo un 6% de empresas, es decir, 13 respuestas, respondieron que han disminuido los costos de producción. Bueno, acá también en concordancia con respuestas de producción y costos, consultamos a las empresas qué porcentaje aproximado de los ingresos brutos de su empresa los utiliza para los costos de producción. Y acá la mayor parte de empresas respondieron que entre un 50 y un 74% de los ingresos brutos de las empresas son destinados a los costos de producción. Bien, vemos que cuando consultamos cuáles son aquellos tres principales problemas que enfrenta el establecimiento, vemos que el cambio climático es el principal detractor que identifican los establecimientos. En segundo lugar, los costos, y en tercer lugar, los precios de venta. Acá en esta pregunta hay un diferencial enorme con respecto a las ediciones anteriores. Aparece el cambio climático como un factor determinante y detractor principal de los establecimientos, obviamente relacionado con la crisis hídrica que atravesó el país el último trimestre del 2022 y el primer semestre del 2023. Y los costos, que siempre aparecían como el principal factor, aparecen en segundo lugar. Sin embargo, no pierden participación. Bueno, la crisis hídrica propiamente dicha. Acá es lo que yo les mencionaba. Nosotros en esta edición agregamos preguntas coyunturales que obviamente para cada sector, para el sector agro fueron unas, para el sector comercio, industria y servicios fueron otras. En cuanto a la crisis hídrica, la pregunta fue, durante la sequía que impactó el país, ¿tuvo faltante de agua? Y ahí teníamos 4 posibles preguntas. El 54,9% respondió que no tuvo faltante de agua. El 36% sí para consumo animal. Un 6% sí para consumo animal y para consumo humano. Y bueno, un porcentaje mucho menor para consumo humano solamente. Acá vemos que en realidad la respuesta de las empresas a la crisis hídrica es que pudieron sortear la crisis hídrica sin tener faltante de agua durante este periodo. Sin embargo, cuando nos adentramos mucho más en aquellas respuestas vinculadas a la crisis hídrica, vemos que las empresas igualmente fueron afectadas por esta situación.
cuando consultamos en qué porcentaje de su ingreso impactó la sequía, vemos que 69 empresas respondieron que un 30 y un 60% del porcentaje de sus ingresos fue afectado por la sequía. Bien, y ya con menor participación, pero también con una participación bastante importante, un 60 y 80% de los ingresos fueron comprometidos para poder impactar la sequía para 59 empresas del sector. Bueno, cuando vemos en qué porcentaje de su producción, lo primero fue los ingresos, la segunda respuesta fue de la producción, o sea, ahí diferenciamos un poco. Vemos que la producción no fue afectada de manera igual que los ingresos, es decir, pudieron seguir produciendo, sin embargo, los ingresos fueron menores, es decir, 59 empresas respondieron que entre un 30 y un 60% de su producción fue impactada por la sequía, y bueno, y ahí ya en menor medida, con mayor detalle, seguimos con las de la crisis hídrica. Vemos que acá fuimos a una pregunta bien específica, si fue que abandonó su actividad a causa del déficit hídrico. Bueno, vemos que un 97% de las empresas no abandonó su actividad a pesar del déficit hídrico, pero sí hubo un 2,45% que tuvo que abandonar en esos meses su actividad por el déficit hídrico. Otra pregunta que también nos parecía pertinente preguntar fue si fue necesario desprenderse de bienes que normalmente no lo hace para hacer frente a esta situación. Bueno, vemos que 100 respuestas fueron que no, pero después en menor medida vemos que la mayoría fue ganado, los que se desprendieron fue ganado y otro, habían algunas preguntas, pero ya como en mucho menor medida, ven que ahí las respuestas eran mucho menores. La mayor parte de las empresas que se desprendió de bienes respondió que fue ganado. Bueno, y ahora con respecto también a las coyunturales, le consultamos a las empresas del sector agropecuario en qué porcentaje de sus ingresos considera que impacta el valor del dólar. Ahí vemos que el rango que más tuvo participación fue del 10 al 30%, es decir, un 10 y un 30% de los ingresos son impactados para 72 empresas del sector, y ahí un poco nos llamaba la atención que vimos que hubo respuestas de impactó positivamente, que claramente era una opción para que los empresarios pudieran elegir, pero bueno, nos llamó la atención un poco y también hubo 21 respuestas que no impactó. Acá un componente bastante importante es la estacionalidad. Nosotros hicimos esta encuesta en agosto del 2023. Hoy, y lo charlaba también con algunos directivos, con Pablo, con Álvaro, lo hablábamos un poco también anterior a la presentación, que bueno, que hoy la situación es distinta, pero sabemos que este tipo de encuestas tienen este efecto de la estacionalidad, que cuando es planteada la pregunta a la empresa, obviamente quizás la respuesta era que no impactó y quizás hoy la foto es distinta. Por eso lo menciono, porque bueno, el tipo de cambio ha fluctuado durante estos meses. Y además, otra de las cosas que, bueno, después ellos lo van a hablar con más propiedad porque conocen mucho más el sector, que también hay factores que ven el impacto con retraso. O sea, quizás venimos de un dólar, de un atraso cambiario grande, que en el momento en que se hizo la encuesta, el impacto no era tal, y hoy que ya tenemos ciertos meses de atraso cambiario, que además encima tenemos la devaluación de Argentina, que también nos impacta en el sector, vemos que la foto de los empresarios es distinta. Pero después lo dejo para que ellos lo puedan esbozar.
Y bueno, y acá otra pregunta también con respecto al tipo de cambio es ¿en qué valor considera que debería estar el tipo de cambio en Uruguay? Y acá la mayoría mencionó que entre 40 y 43, o sea, viene relacionado con aquel atraso cambiario que yo menciono anteriormente. Y bueno, y ahí en realidad vemos que solo 15 empresas respondieron menos de 38 pesos que supo estar el tipo de cambio en estos meses. Bueno, ahora vamos con las respuestas conjunturales para cerrar del módulo 2. Del Centro Comercial e Industrial de San José y el Centro Comercial e Industrial de Libertad. Bueno, acá con respecto a las conjunturales no, vamos a empezar con las del núcleo común y después vamos con las conjunturales. Las que son de producción y ventas, esto también se repiten año a año, edición a edición. Hay una pregunta que es ¿usted comercializa? Y ahí están las tres opciones. El 38% son productos, un 31% son servicios y un 29% son ambos. Acá un punto muy importante, en esta encuesta en particular vimos que aumentó bastante la participación del sector que comercializa servicios. Por eso las preguntas también van a tener un rasgo de empresas que comercializan servicios y no productos, que no sucedía en mayor medida las ediciones anteriores. ¿Cómo se comportaron los niveles de venta durante el año 2022 respecto al 2021? Vemos que acá hay una percepción similar de la que sucede en el sector agropecuario, o sea, la mayor parte de las empresas dice que se mantuvieron iguales, 54 empresas respondieron que aumentaron, 37 que disminuyeron, y bueno, y un porcentaje pequeño de creación de la empresa en el 2022, que era aquel número que yo les mencionaba, que son empresas que no pueden comparar con respecto al 2021. Bueno, esto algo que se repite año a año también es la consulta de comparando el año 2022 respecto al año 2021, cómo han evolucionado los costos, y esta pregunta sí sigue teniendo la misma respuesta año a año y ha aumentado, que es que los costos respecto al año pasado, o sea, del año 2022 respecto al 2021, han aumentado. Eso respondió un 73% de las empresas encuestadas. Los principales costos para la empresa, vemos que 111 empresas respondieron BPS, luego viene DGI, esto también se repite año a año, o sea, es un dato que lo venimos viendo edición a edición, los costos impositivos siguen siendo el principal costo para las empresas del sector. Bueno, otra de las grandes, del gran núcleo de preguntas que se hacen en la encuesta es en cuanto a la competencia y a los canales de venta. Hay una pregunta que es en su rubro de competencia desleal o informal, y este número también, o sea, vemos que es un 71% de las empresas contesta que hay competencia desleal en el rubro. Y contrabando, porque después a esta pregunta se le agrega una pregunta extra que detalla cuál es la principal fuente de competencia desleal. Contrabando es la principal competencia desleal o informal que mencionan las empresas. Ferias vecinales, venta online por redes sociales son también causas que le siguen, y acá vemos una diferencia con respecto a ediciones anteriores. Contrabando no era la principal la principal fuente de competencia desleal en las ediciones anteriores. Sí era venta online por redes sociales, que también estaba tenido por el tema de la presencialidad y de la pandemia, en donde las ventas online aumentaron en todos los sectores. Bueno, y acá otra pregunta que también hacemos año a año es, ¿actualmente cuenta con algún canal de venta online? La mayor parte de las respuestas fue que no. Y bueno, y ahí tenemos solo 58 respuestas fueron que sí.
Y bueno, y hay unas 7 respuestas que el canal no es apropiado para el rubro porque son empresas que no pueden desempeñar su actividad a través de canales de venta online, perdón. Bueno, con respecto a las conjunturales, agregamos un módulo de preguntas enfocadas a la instalación de grandes superficies. Acá también vimos un tema de estacionalidad en la pregunta por el momento en que se hizo la encuesta, porque bueno, es de público conocimiento la instalación de una superficie, de una gran superficie en el primer semestre del 2023 en la ciudad de San José. Sin embargo, cuando se hizo la pregunta de cómo ha afectado la instalación de establecimientos de grandes superficies en el departamento, la mayor parte de respuestas fueron no tuvo efectos. Bien. Y bueno, ya en menor medida hizo disminuir las ventas y en tercer lugar hizo aumentar las ventas, que solo fueron 3 respuestas. Después, también relacionado con esto, se hace la consulta de en qué porcentaje consideran que han disminuido sus ventas debido a la instalación de grandes superficies, y vemos que la mayor parte de respuestas de esta pregunta fue no tuvo impacto. Por eso es lo que yo les comentaba de la estacionalidad y el momento que hicimos la encuesta. Nosotros hicimos la encuesta cuando la instalación propiamente dicha acá en la ciudad de San José tenía menos de un mes de instalado, y por eso lo mencionamos, porque en realidad sabemos que la foto al día de hoy es distinta, que los empresarios tienen otra respuesta con respecto a esto. Esto lo hablábamos con los directivos del Centro Comercial de San José, por ejemplo. Por eso nada, lo destaco porque bueno, llama la atención de lo que fue esta respuesta puntualmente. Y bueno, y además se hace la consulta de considera que las autoridades deberían tomar medidas para proteger a los comerciantes eventualmente afectados por la instalación de grandes superficies, y acá vemos la dicotomía de estas dos preguntas. O sea, en la pregunta anterior habíamos dicho que no consideraban que tenía impacto la instalación de grandes superficies, y en esta pregunta, cuando se les consulta al empresario si el gobierno debería tomar medidas, la gran mayoría de respuestas, o sea, 60 respuestas del sector, son sí en el corto plazo. Ya en menor medida, bueno, pero casi del mismo nivel, no considero necesario, y hay 38 respuestas de sí urgente. Por eso vemos como una dicotomía. O sea, por un lado, vemos que no ha afectado el porcentaje de las ventas la instalación de grandes superficies, pero porque todavía hacía muy poco tiempo que se había instalado justo en la ciudad de San José, y el tema estaba todavía a evaluar. Y por otro lado, los empresarios sí demandan cierta participación del gobierno para tomar medidas eventualmente en esta situación. La diferencia cambiaria. Bueno, acá también vimos que hay como una dicotomía. O sea, la pregunta fue: ¿la diferencia cambiaria con Argentina se ha convertido en un incentivo para la actividad del contrabando? ¿Cómo ha afectado sus ventas? La mayor parte de las empresas respondió que no ha afectado. Esto, cuando nosotros lo presentamos a los directivos, obviamente dio a debate, porque no es la sensación que está en el día a día, y bueno, pero acá solo vemos respuestas y los datos objetivos y lo que respondieron en la encuesta. Y en realidad, cuando hacemos un análisis un poco más exhaustivo de esa pregunta, vemos que el 70% de las respuestas que fueron no afectó la situación de Argentina a sus ventas. Vemos que son empresas de servicios. O sea, el 70% de estas de estas respuestas de no afectados son servicios. Por eso hicimos como el análisis un poco más específico, y lo hablamos en la reunión, porque bueno, llamaba la atención obviamente la respuesta. Y bueno, y por otro lado, considera que desde el gobierno deberían tomar medidas de control en las aduanas de Argentina. También vemos la dicotomía, porque por un lado se respondió que no había afectado a sus ventas, y por otro lado vemos que el mayor porcentaje de respuestas es sí urgente, se deben tomar medidas por parte del gobierno para controlar las aduanas con Argentina.
Bueno, acá agregamos también respuestas con respecto a la crisis hídrica. Vemos que la mayor parte de las respuestas es que en los ingresos de la empresa no afectó la sequía. Recordar que estas son empresas del sector comercio, industria y servicio. Y por otro lado, durante el 2022, ¿cómo ha afectado la sequía en sus ventas? En realidad, recordemos que durante el 2022, el último trimestre fue afectado por la crisis hídrica, fue muy poco con respecto a todo el año. Y bueno, y además recordar que son empresas del comercio, industria y servicio, y bueno, la mayor parte fue poco y nada, o sea, no vieron afectadas sus ventas por la crisis hídrica. Bueno, acá termina la exposición de las preguntas, pero bueno, vamos un poco con las conclusiones principales y reflexiones de lo que fue la 6ª edición. Bueno, sabemos que el observatorio sigue siendo una herramienta que proporciona datos objetivos, esto que yo les mencionaba, o sea, la sensación puede ser una, pero bueno, los datos objetivos nos permite sacar conclusiones objetivas respecto a los temas y además releva variables que quedan por fuera de las estadísticas nacionales, que son importantes para debatir y recomendar medidas y políticas a los actores políticos nacionales y departamentales. A grandes rasgos vemos que en términos de empleo, los beneficiarios se encuentran en niveles similares o aún mejores a los niveles prepandemia. Es decir, tanto los beneficiarios como los puestos cotizantes, como las empresas cotizantes, vemos que a nivel de empleo estamos mejor con respecto a la pandemia. Con respecto a prepandemia. Sin embargo, vemos que, bueno, que la tasa de desempleo está por encima de la tasa de desempleo nacional. Eso es importante también mencionarlo. A nivel exportaciones, constatamos que los productos lácteos siguen siendo el principal rubro exportador del departamento. Eso sigue sucediendo y la particularidad es lo que yo les comentaba. O sea, deja de ser China el principal destino exportador y pasa a ser Brasil, con un 34%, aquel porcentaje que hablábamos. Bueno, y después por otro lado, vemos que en cuanto a los ingresos de las 370 empresas encuestadas, vemos que el 66%, si comparamos los ingresos del 2022 con respecto al 2021, o sea, 66 empresas mantuvieron o aumentaron sus ingresos brutos, ¿bien? O sea, más de la mitad vemos que aumentó o mantuvo sus ingresos brutos. Respecto al factor hídrico, ahí vemos como una diferencia notoria, y se pudo ver en las últimas respuestas, en lo que fue la afectación para el sector agropecuario, obviamente, y para el sector comercio, industria y servicio. O sea, vemos que el sector agropecuario lo catalogó como el factor que más afectó a los establecimientos y obviamente por otro lado y en contraposición el sector comercio, industria y servicio no lo identificó como un detractor en la actividad económica de su empresa. En cuanto a la diferencia cambiaria, sin embargo, constatamos como cierta transversalidad entre los sectores, es decir, ambos sectores se vieron afectados por esta diferencia cambiaria y constatamos que hubo un impacto de manera acentuada en ambos sectores, tanto en agro como en comercio, industria y servicio, por distintas razones claramente, pero vemos que fue transversal el efecto. Bueno, y tampoco vemos que el efecto tipo de cambio sea homogéneo entre los sectores. También es distinto, pero sí afectó de manera transversal a la actividad económica del departamento. Y bueno, después, con respecto a lo de las grandes superficies, era lo que yo les comentaba, que veíamos como una dicotomía, porque por un lado no lo veían como la principal amenaza de afectación de sus ventas, pero sí era una preocupación en base a la cual el sector solicitaba tomar medidas por parte del gobierno en el corto o mediano plazo. Y bueno, en base a la percepción
manifestada por el sector agropecuario. Vemos que tiene mejores perspectivas para el 2023 que el sector comercio, industria y servicio, y que además este último sector, comercio, industria y servicio, identifica más amenazas en el corto y en el mediano plazo que el sector agropecuario. Esto como conclusión general que vimos a lo largo de todo el observatorio. Y bueno, por otro lado, el sector estrictamente productivo y generador de empleo, ahí transversal a todos los sectores, y ya sea del sector agro como del sector comercio, industria y servicio, vemos que aparecen nuevas amenazas que no aparecían en las ediciones anteriores, como esto que les comentaba, la diferencia cambiaria, la situación con Argentina y la crisis hídrica ya superada. Y bueno, por acá terminamos. Con un aplauso, por supuesto. Muchas gracias, Sofía. Gran trabajo que vale la pena ser correspondido con ese aplauso. Realmente una información que da para pensar y mucho, hay mucha tela para cortar. Pero antes de seguir analizando el tema con los demás compañeros de la mesa, un tema no menor, no quiero ser reincidente, es en cuanto a la conformación de este grupo de trabajo, porque además de la activa participación de las distintas entidades, de la Asociación Rural de San José, de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, de los centros comerciales de San José de Mayo y de Libertad y de la Intendencia de San José, también hay un aporte realmente fundamental que es el del grupo honorario asesor, ¿verdad? Un grupo que está conformado mayormente por jóvenes profesionales del departamento, que es una muy buena señal, en el caso de Sofía, de Matías, de Ileana, también que está acompañando por allá también, y que está bajo la égida, que funciona bajo la égida del economista Aldo Lema, un profesional que no necesita mayor presentación, maragato, pero con una proyección internacional que hoy lo hace ser una palabra más que autorizada a la hora del análisis económico, no solo en el país, sino también en la región. Y Aldo también quería formar parte de esta instancia, así que los voy a invitar a compartir un video con sus propias apreciaciones respecto a este trabajo, a esta sexta edición del Observatorio Económico de San José. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este nuevo lanzamiento del Observatorio Económico de San José, una instancia que desde el punto de vista de la información económica, social y de otra índole, significa un gran aporte al departamento. Muchas gracias por este esfuerzo a las gremiales, a la Intendencia Municipal de San José, a la sociedad civil en su conjunto. El balance 2023 de la economía uruguaya estuvo marcado, por un lado, por el impacto de la sequía. Le ha costado al país cerca de 2 puntos y medio al menos de crecimiento económico. Por eso en este 2023 la economía prácticamente no va a crecer. Sin embargo, a partir de las mejoras climáticas que se produjeron desde el segundo trimestre, hay un panorama un poco más auspicioso para el año 2024 y un rebote que ya se está viendo en varios sectores, en particular en la zona y en la región, en el sector lechero, con una remisión a planta que en este octubre estaría cerca de alcanzar el récord histórico. La economía uruguaya además ha sufrido el impacto de la caída en los precios de las materias primas, de los principales precios de exportación, tasas de interés en el mundo que han seguido subiendo básicamente porque la inflación todavía es un tema que no logra reencauzarse en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas. Y adicionalmente también hemos tenido más cerca el impacto de Argentina, la incertidumbre respecto a lo que viene desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico. Podríamos decir que 2024 debería ser un año mejor que el 2023, con un cierto rebote en la actividad económica, marcado por supuesto por lo que pueda ser el plan de estabilización que Argentina vaya a adoptar
inexorablemente gane quien gane en diciembre. Sin embargo, las perspectivas de Argentina en una mirada de largo plazo no son muy auspiciosas. Argentina se ha empobrecido, más que los temas cambiarios que afectan en el día a día. El problema más de fondo de Argentina es que su economía lleva muchos años estancada, que sus niveles de pobreza han llegado al 40% o más de la población, y eso hace que sea un país barato en dólares, no ya desde un punto de vista transitorio, sino desde un punto de vista más estructural. Por lo tanto, los desafíos para sectores que están en algún sentido expuestos a Argentina, ya sea en alguna parte el agro, en otra parte el comercio, pasan fundamentalmente por incorporar de que esta situación de Argentina, más allá de que pueda tener algún falso amanecer, que pueda haber cierta recuperación, que se pueda encarecer en dólares a partir de algún plan de estabilización adoptado por el nuevo gobierno, sus perspectivas más estructurales son pesimistas. No se divisa, digamos, un escenario en donde Argentina pudiera tener una recuperación estructural permanente muy significativa. En este sentido, digamos, quizás relacionado con el tema del tipo de cambio, del dólar, que obviamente en algún sentido en el corto plazo condiciona la evolución de los costos en dólares en el país. La perspectiva es de un alza gradual, quizás persistente en el tipo de cambio, en la medida que el escenario externo enfrenta, obviamente, para Uruguay condiciones que van a ser, a medida que avanza el año 2024, peores aún de las que han sido durante este 2023, porque no se divisa una mejora en los precios de las materias primas, en los precios de exportación. Eventualmente las tasas de interés en el mundo van a permanecer altas por un tiempo más prolongado. Entonces, en definitiva, podríamos ir viendo cierta recuperación del tipo de cambio, muy condicional a ese escenario global. Puede también pasar, quizás con menos probabilidad, que el escenario global sea más favorable. Hay algunas señales de que China se está estabilizando en materia de actividad económica, de recuperación de su economía. Hay también algunas señales de que la inflación en Estados Unidos finalmente se va a reencauzar. Ese es un escenario optimista, con probabilidad un poco más baja que el escenario central, que es más de lo mismo, más de lo que hemos visto en el año 2023, pero con la ventaja o con el impulso que a Uruguay le va a dar el tener mejores condiciones climáticas. Hemos tenido mejor pluviometría, hemos tenido desde el punto de vista, digamos, de sectores relevantes en el agro, recuperación en los últimos meses asociado a las mayores lluvias, y eso le va a dar cierto impulso a la economía. Uruguay va a crecer en el 2024 quizás en torno a 4% o más, un poco por el rebote asociado a estos sectores que estuvieron muy golpeados por la sequía, pero difícilmente eso se pueda sostener más allá de 2024. Es decir, es poco probable que tengamos un escenario en la segunda mitad de la década muy auspicioso. Ahí vienen un conjunto de desafíos que probablemente van a tener que estar en las agendas y en los programas de gobierno en un ciclo electoral que está empezando. O sea, también el 2024 va a estar marcado, por un lado, por el ciclo electoral en Estados Unidos, y ahí hay un tema relevante desde el punto de vista del riesgo eventual de que pudiera ganar Trump nuevamente la elección y una guerra comercial recrudecida nos genere complicaciones tanto en las exportaciones como en nuestros precios a los que vendemos al exterior, y va a estar marcado a nivel interno por también, por supuesto, el ciclo electoral, en donde quizás lo que uno debería pensar y plantearle a precandidatos, candidatos en el proceso que viene es una baja de expectativas, una prudencia, una cautela, porque el escenario, como digo, más allá del próximo año, desde 2025 en adelante, se observa con muchos desafíos, con muchas complejidades en el mundo y en la región. Muchas gracias. Bien, era la palabra del economista Aldo Lema. Y bueno, como les comentaba, hay mucha tela para cortar. Sin dudas que hay muchos temas para analizar, porque evidentemente, por lo poco que entiendo yo, que no soy para nada más cercano a la economía, es que es un panorama muy desafiante, el que tiene estos dos sectores preponderantes para lo que es el departamento, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde su entramado social. El sector productivo representado por el agro y el sector comercial propiamente dicho.
Ahora, ¿qué dicen los protagonistas? En este caso, los protagonistas de este Observatorio Económico de San José. Vamos a darle la bienvenida, tardía, pero bienvenida al fin, al doctor Pablo Lau, en representación de la Asociación Rural de San José, al señor Hugo Moreira, en representación del Centro Comercial e Industrial de Libertad, al licenciado Wilson Ramírez, del área de estadísticas de la Intendencia de San José, al señor Álvaro Pérez Biasi, directivo de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, y a Oscar Sobrera como directivo del Centro Comercial e Industrial de San José, porque sin duda que también es preponderante, como para ir cerrando esta instancia, conocer de primera mano cuáles son las principales impresiones que se llevan los actores de este observatorio. Me voy acercando para acá, así me queda el micrófono allá. Pablo, comenzamos contigo. Bueno, buenas noches. Primero felicitar a Sofía y a Matías por el trabajo, porque además es su primera edición a cargo del observatorio. Años anteriores nos acompañaba Iliana, que por motivos laborales dejó, y bueno, la verdad que felicitarlos por el trabajo. Contentos por una nueva edición, la sexta, que no son pocas. Y bueno, el desafío de seguir adelante con este emprendimiento que creo muy importante para el departamento. Y a poco un modo no de análisis, porque creo que los análisis de este tipo los tienen que hacer los técnicos que saben del tema, pero sí hacer algún par de puntualizaciones que las discutimos el otro día. Primero que nada, que bueno, al pasar a ser anual y no semestral, tal vez nos quedó un poco tarde esta encuesta, pero bueno, es algo que se dio por este cambio. Y además de eso, en el momento de la encuesta, creo que la parte, como se ven en las encuestas, la fuerte presencia del sector lechero marca además algunos resultados un poco que si los leemos a la fecha de hoy son un poco sorprendentes, pero bueno, es un punto no menor que pocos días después que terminó la encuesta se dio una fuerte baja en el precio de la leche, que indudablemente cuando se hizo la encuesta eso no estaba. Y un poco lo que hablábamos también el otro día, este tema del atraso cambiario, que nosotros lo que vemos que un poco en nuestra gremial, que es un poco más heterogénea, indudablemente la parte ganadera lo venía sintiendo, ni que hablar la parte agrícola, bueno, con una zafra pasada, creo que de las peores. Pero la fuerte presencia del sector lechero, que nosotros entendemos que viene como con un delay con el tema del atraso cambiario, porque obviamente su producción la cobra en pesos, pero bueno, este atraso obviamente impacta en la industria y por ende termina impactando en el precio del productor. Y bueno, lo que decía anteriormente, claramente una fuerte baja del precio de la leche el mes siguiente de realizada la encuesta. Pero bueno, es parte del juego, estas cosas pasan. Y bueno, nada, un poco ese es el análisis que vemos por parte de la institución. Muchas gracias. Hugo, desde el punto de vista comercial, y hablando en representación del Centro Comercial de Libertad, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que pueden haber llegado? Bueno, buenas noches. Primero, felicitar al equipo, Sofía, Matías, Paula, Lucía, que le han puesto hasta los domingos, manda el mensaje. Y bueno, en cuanto al comercio, estamos en una situación que se viene agravando, porque si bien en alguna respuesta ahí parecía que a mucha gente no le había afectado, quiero aclarar también que en cuanto se hizo la encuesta vinieron las primeras elecciones en Argentina y se disparó todo de vuelta. Está el tema del contrabando, que hay que seguir trabajando con las gremiales, porque es una de entrar mercadería que aunque no se venda enseguida, estamos llenando el país, vamos a decir, ¿no? Y va a demorar en salir. Y después que al comercio a veces le cuesta un poco más levantarse, y
y no depende eso que sea de una lluvia o algo estacional cuando se viene. Por eso tenemos que seguir las gremiales trabajando para buscar soluciones tanto al dólar como al contrabando y bueno, también quiero decir que a veces se dice que la sequía no le pega al comercio, pero a la larga siempre le pega porque es menos el consumo, la gente se restringe y ahí estamos. Vamos a seguir trabajando para buscarle las soluciones. Sin duda que muchos desafíos, por cierto, para el comercio. Sí, mucho. Y tratar de ponerle cabeza y hablar y buscar soluciones porque indudablemente van a venir tiempos que va a ser un poco más duro. Sin duda. ¿Y para la institucionalidad, Wilson? Bueno, gracias, Juan Pedro. Bueno, primero voy a ser reiterativo porque obviamente corresponde felicitar al equipo técnico, a Sofía, a Matías y a todos los funcionarios de las instituciones involucradas por el trabajo excelente que han realizado. Hoy me acompañan aquí también Mauricio Borges, del área de desarrollo de la Intendencia, y Juan Pedro Ravela, del Instituto de Estadísticas Departamental. Para nosotros reiterar un concepto que yo señalaba ya en alguna oportunidad, es fundamental contar con este tipo de información. Hoy no se puede pensar las políticas públicas sin evidencia. El diseño de las políticas públicas no se pueden realizar sin evidencia. Entonces, para nosotros, el Observatorio Económico es una herramienta muy importante que se vincula con otro aspecto que es relevante también. No todo lo tiene por qué hacer el área de estadística de la Intendencia. Para nosotros es muy importante este tipo de asociaciones estratégicas como tiene la Intendencia en estos momentos con las instituciones que conforman el Observatorio Económico. Y debo decir que hemos trabajado desde el punto de vista técnico con mucha comodidad con el equipo del Observatorio Económico. Y nuestro objetivo es, y el objetivo técnico del observatorio es seguir de alguna manera, digamos, pudiendo ampliar la muestra, pudiendo mejorar la representatividad, y eso lo hemos venido trabajando con diálogo y hemos logrado realizar algunos avances, que supone también diálogos internos para nuestra institucionalidad, para la propia Intendencia. Pero bueno, es parte del aprendizaje y es parte del proceso, y básicamente era lo que les quería comentar, porque obviamente que no me voy a meter en las áreas específicas del informe, porque yo no soy economista ni soy especialista en temas agropecuarios, y ese es un detalle que si Mauricio quiere comentar algo, encantado, o Juan Pedro, con mucho gusto. Mauricio. No, de la parte de la sequía, nosotros que lo vivimos capaz que más directamente con los productores en los primeros meses del año, nosotros atendimos 130 productores familiares con hasta 50 cabezas que estaban en una situación complicada. En la parte de agua, que ahí hay un problema para mí estructural, no solo ahora que se va a solucionar en los próximos meses. 12 millones de litros de agua se llevó para consumo animal y en algunos predios para consumo humano. Todavía hoy se está llevando, que en total abarcaron 320 productores durante todo el periodo. O sea, hay cosas que realmente pegaron. También la parte del ministerio hasta hace poquito abarcó otros 100 y pico productores, no 100 y pico más, sino algunos volvieron a tener ayuda y otros nuevos, pero sí fue complejo.
No, capaz que por el informe, no sé si cabe la pregunta, ¿qué sector qué rubro exporta Argentina? Que veo que Argentina es el cuarto país que se exporta casi un 10%, que para los próximos meses, o no sé cómo la ven, cómo está preparado. Por eso quería saber qué sector es. En ese informe de Uruguay 21 no está desagregado destino y rubro, o sea, no está cruzada esa data. Eso lo tienen internamente Uruguay 21, o sea, se puede buscar porque yo tengo diálogo con la gente de Uruguay 21, pero no está en el informe público o sea, no lo hacen por departamento, sí lo hacen a nivel nacional. Ese cruce, pero está muy buena la pregunta. Ahí agregarte, Mauricio, que en el no tuvo faltante agua, que a mí me faltó mencionar, nosotros agregamos otra pregunta dentro del informe, que la compartimos con Wilson y con Juan Pedro, que era, tuvo ayuda de alguna institución, que bueno, que lo que vos decís, que disponibilizó agua para el establecimiento. Y ahí en realidad teníamos 3 opciones: Intendencia de San José, Ministerio, y no tuvo directamente ayuda. Entonces, está bueno mencionarlo porque en realidad cuando yo hablé de esa parte en el informe, vimos que la mayor parte de empresas no tuvo faltante de agua, pero sí tuvieron muchas ayuda de estas 2 instituciones que, bueno, que lo compartimos con la Intendencia, el dato, porque en realidad fue una pregunta que la recomendaron Juan Pedro y Wilson para que nosotros lo pudiéramos agregar en el informe, así que, bueno, está bueno mencionarlo. Creo que esa pregunta la había recomendado Desarrollo. La habían recomendado ustedes. Bien, ya que estamos con el agro y antes de cerrar con el dueño de casa, porque evidentemente que ha cobrado una relevancia, particularmente la lechería, como bien comentaba Sofía como principal rubro. Vamos a compartir ahora las apreciaciones desde la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez con Álvaro Pérez Biasi, seguramente con mucho tema en la cabeza. Bueno, buenas noches. También en primer lugar agradecer y felicitar el trabajo del equipo técnico de Sofía, bueno, acá está Ileana, que estuvo antes, de Lucía, Hernández, que está representando al departamento, igual fuera del país, así que Matías. Y bueno, y también la importancia de este observatorio, de conjuntamente varias instituciones con el apoyo de la Intendencia, y también destacar el apoyo desde el inicio, allá por el 2020, para la primera edición del segundo semestre del 2019 de la Cámara de Comercio del Uruguay, que siempre nos han acompañado en todas las ediciones, y creo que fue importantísimo, porque ahora como que entramos a caminar y bueno, y algunos retoques, y hasta los que no somos técnicos metemos a veces algún consejo, alguna forma, en alguna pregunta, las gremiales, pero el esqueleto y el esquema principal del observatorio se trata de mantener para justamente poder a lo largo del tiempo tener esa fotografía de la economía y de la actividad económica del departamento. Bueno, por supuesto que no voy a hacer ningún comentario técnico, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el agro, hay 2 temas bien relevantes, que uno es el déficit hídrico, que por supuesto que este último año pasó a primer plano, porque nos afectó muchísimo, se vio ahí en todos los cuadros, además del aumento de costos y todas las dificultades que tuvieron los productores, y también resaltar que en muchos casos se aumentó la producción, pero eso es un esfuerzo del sector empresarial, de hacer inversiones y de tratar de sostener la producción, que probablemente todas esas personas que contestaron que no tuvieron faltante de agua hayan tenido ayuda o de la Intendencia o del Ministerio, como decían, pero también hicieron las inversiones necesarias para poder sobrellevar.
Y bueno, y creo que de las gremiales y de todo debería ser preocupación ese, creo que era un 3% de que tuvieron muchísimas dificultades, que bueno, que si bien el porcentaje es chico para esas personas es crítico, y bueno, esas son de las cosas que se pueden sacar conclusiones y tratar de ver a lo largo del tiempo para que las políticas públicas puedan solucionar ese tipo de problemas. Y bueno, y con respecto al tipo de cambio, es cierto, la lechería cobramos en pesos, y probablemente el empresario al responder la pregunta lo mira más al corto plazo, y los que vivimos de la lechería también sabemos que más del 70% de nuestra leche se exporta, y bueno, y lo que recibimos son dólares. Y además esto agravado porque el último tiempo los precios internacionales han caído, y bueno, y de ese combo entre lo que es mercado interno, que probablemente se fortaleció, y bueno, y el mercado externo que decayó, es que recibimos el precio de los productores. También, como mencionaba Pablo, después que terminó la encuesta hubo una bajada importante de leche, ahora hubo una pequeña recuperación. Pero esas son las reglas de juego, y la volatilidad de los precios y del clima para los productores lecheros ya estamos acostumbrados a lo largo de los años. Y yo destacaría que a lo largo de todas estas ediciones, si uno mira la perspectiva o en general, más de la mitad de los productores bastante más sostiene que mantiene su producción o que la va a aumentar, y eso habla también del empuje que tiene el sector, y bueno, la resiliencia y bueno, y un poco del optimismo que bueno, que creo que es un sector importante en cuanto a tierra ocupada en el departamento, a nivel de empleo. Y bueno, y quizás las exportaciones, ahí sí se exporta leche que viene de otros departamentos, seguramente por la planta industrial que tenemos Rodríguez, que es la principal de Conaprol. Así que el tema del dólar es quizás para el gobierno, para los técnicos, tratar de resolverlo de la mejor manera, porque los productores a veces miramos en el corto plazo, y bueno, si tenemos endeudamiento o cobramos en pesos, nos parece que nos afecta tanto, pero en realidad nos afecta mucho. Y ahí creo que también una de las conclusiones o de las cosas que se debería de trabajar más a nivel de gobierno es en acuerdos comerciales y mejorar la comercialización de toda esa producción que en 3/4 partes va al exterior. Sofía mencionaba que el año anterior el principal comprador era China, después Brasil, y eso ya hoy cambió, o sea que también eso también habla de que tenemos que tener un abanico grande de destinos para poder enviar la producción, sostenerla con calidad, con objetivos también que ahora se están planteando cada vez más, que es el cuidado del medio ambiente, de forma de poder vender y ubicar nuestra producción en lugares que paguen más y que hagan esa diferencia con la calidad y bueno y el diferencial del cuidado del medio ambiente. Creo que por ahí dejaría. Y bueno, agradecerle a todos. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, grandes superficies, el desafío que se enfrenta Argentina, tipo de cambio, contrabando, también múltiples desafíos para el comercio, Oscar. Sí, bueno, para no ser reiterativo, yo simplemente voy a darles las gracias, porque cuando se trabaja en esto yo sé que hay una parte técnica que es la que tú desarrollaste, que ya se habló, quienes lo trabajaron, quienes lo hicieron. Si tenemos a Eliana por allí, fue quien lo comenzó y que le metió muchas ganas y mucho empuje. Pero en realidad lo que se nota en los observatorios siempre es que quienes trabajan en él se apropian de él, le ponen mucho cariño, muchas ganas, mucha fuerza. Y el producto que nosotros obtenemos, si bien es todo muy técnico, lleva también un trabajo que tiene que ver con que realmente quienes están detrás de él se adueñan de este producto, pero desde el buen sentido, o sea, desde el sentido que le ponen todas las ganas y toda la garra. Y por eso muchos de nosotros que no tenemos nada que ver con temas técnicos, a veces hasta nos animamos a
a entrar en discusiones con ellos y cuestiones con ellos, siempre viéndolo desde nuestro lado, ¿no? O sea, desde el comercio, desde el establecimiento, desde el lugar que sea. O sea que, más que felicitarlos, gracias, sobre todo. Y bueno, en lo que tiene que ver al comercio, totalmente de acuerdo con lo que se decía recién. O sea, acá hay una cuestión que es clave, que era lo que planteaba recién Sofía, que es digamos, el momento en que se dan las cuestiones, ¿no? Cuando estábamos hablando del observatorio, tomemos en cuenta que en el momento que se hizo fue en agosto. Yo hoy, antes de venir, hice más o menos unos números en el aire y el dólar en Argentina estaba en unos 500 y algo de pesos. Hoy está arriba de 1000. O sea que si habrá diferencias entre lo que es el problema argentino en ese momento a lo que es hoy. Si vamos a la frontera, en realidad en ese momento la gente cruzaba, hacía un surtido. Hoy estamos en un momento que los uruguayos se han ido a vivir del otro lado y trabajan de este. O sea que estamos en un momento mucho más complejo y, de acuerdo a lo que decía Aldo, y yo considero lo mismo, creo que no va a tener un cambio a corto plazo. Entonces este tema argentino realmente comenzó por la frontera, pero ya ha invadido todo el país. Y los números asustan, ¿no? Hace poquito el observador dio un dato de que en el semestre los uruguayos gastamos del otro lado 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. O sea, uno dice, bueno, supongamos que la mitad la gastaron montevideanos, bueno, quedan 50 millones de dólares mensuales. Y si lo hacemos entre departamentos, estamos casi en 3 millones de dólares. En una plaza como San José, como Libertad, es mucho dinero. Es mucho dinero que se está yendo del país y que, bueno, y que en definitiva eso el comercio lo está sintiendo. Entonces, es una situación muy difícil. Nosotros en las propias reuniones directivas, supongo que en Libertad también, a veces decimos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un muro, como planteaba Trump? No sé, porque realmente es muy difícil frenar esta situación. Y bueno, y el comercio va a tener que de alguna manera buscar alternativas para poder lograr vender con esta competencia que realmente es desleal y muy difícil de enfrentar. Para nosotros, al menos, eso creo que es la situación más compleja en este momento. Hay rubros particularmente que como es el rubro farmacias, como es el rubro limpieza, como es el rubro cuidado personal. Hay rubros que realmente han tenido una baja muy sustancial en sus ventas y que, bueno, que de alguna manera van a tener que ver cómo acomodan eso. Esperemos que eso no toque en el desempleo, que es algo que tú lo estabas viendo, que estamos un poco por encima de la media, pero creo que a la larga esto va a terminar tocando, porque hoy un comerciante ante una situación de baja venta, muchas veces lo que tiene que hacer es recurrir a dejar gente sin trabajo, que es lo que no le gusta, pero lamentablemente a veces hay que hacerlo. Esperemos que no, o sea, que no sea tan grave la situación, pero sí, tenemos un tema bastante complejo a nivel comercial. Pero bueno, volviendo al observatorio, digamos, para no tener un panorama tan negro, las perspectivas que allí se ven es que el 24 vamos a tener un poco de crecimiento y bueno, esperemos que ese crecimiento ya sea en el agro como en la parte láctea. Nosotros vivimos de lo que produce el agro y lo que produce, en este caso es lo mismo, pero la parte lechera, digo, yo hace años que estoy en el centro comercial y cuando vine acá no distinguía una vaca de una oveja, pero sí aprendí que el tambo, por ejemplo, es uno de los rubros que más vuelca el comercio. El tambero viene y compra productos químicos, compra ropa, compra absolutamente de todo y vuelca un montón de dinero al comercio que yo lo desconocía. Entonces nosotros como comercios dependemos mucho de que el campo ande bien, de que la lechería ande bien y como decían por ahí, o sea, es tal cual que la sequía a nosotros de alguna manera nos tiene que haber pegado, porque si ese tambo o si ese establecimiento rural no tuvo una buena rentabilidad, obviamente hubo cosas que de repente no compró o no repuso y bueno, y eso le pega directamente al comercio. Pero bueno, como siempre, el comerciante y el productor somos personas muy optimistas y siempre miramos, por más que sea negro, siempre miramos el futuro con optimismo y si no dan los números nos endeudamos y si vemos que podemos buscar alguna beta para crecer, lo intentamos hacer y bueno, y eso hace que seamos un rubro
que siempre va para adelante. Así que, más que nada, darle las gracias a todos por acompañarnos en este momento. Realmente espero que todos los insumos que Sofía nos dio tan claramente sirvan. Esto obviamente que va a quedar a disposición de todos para que lo reciban de la manera que ustedes consideren, y que puedan desde allí bichar algún dato específico que realmente les pueda servir. Y no la quiero comprometer a Sofía, pero sé que ella está a disposición para alguna consulta específica que le quieran hacer. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, por lo que veo hay movida afuera, Lucía, ¿no? O sea que los puedo invitar a pasar. Bueno, muchas gracias. Al final, en el cierre también el agradecimiento, creo yo que vale la pena compartirlo también a todos los empresarios, comerciantes y productores que gentilmente aportaron también su información para este relevamiento. Bueno, y como bien decía Oscar, todas las interrogantes, de manera más coloquial, con la nueva dueña, con Sofía, los puede estar compartiendo ahora en un lunch. Buenas noches para todos.